En este video daremos una pequeña introducción a programación con el lenguaje de programación Python. Para ello empezaremos con ¿qué es una computadora? Según la RAE, es un aparato que permite realizar cálculos. Tradicionalmente teníamos las computadoras de escritorio, luego aparecieron las laptops y los celulares. Pero en general cualquier aparato que permita realizar cálculos como un ábaco puede ser también denominado una computadora. Las computadoras usualmente tienen dispositivos de entradas, como pueden ser teclados, cámaras, lectores de códigos de barras, escáner, micrófonos, dispositivos de salida como impresoras, monitores, bocinas, audífonos y dispositivos mixtos como pantallas touch, multifuncionales o dispositivos de red, entre otros. La mayoría de las computadoras modernas cuentan con unos componentes principales. El primero de ellos es el dispositivo de almacenamiento, donde se puede guardar información y esta persistirá aún se apague el equipo o se reinicie. Pueden ser, por ejemplo, los discos duros, estados sólidos o los tradicionales, al igual que las memorias SD o microSD, entre otros. También tenemos las unidades de procesamiento, que es realmente donde realizan los cálculos. Por ejemplo, el CPU, que puede ser Intel o AMD, o también las tarjetas gráficas, como son las Nvidia o las ATI. Y por último, la memoria RAM, que es memoria volátil, la cual desaparecerá una vez reinicies el equipo o lo apagues. Es común confundir el dispositivo de almacenamiento, que es donde se almacenan las aplicaciones o las imágenes, es su uso principal, es decir, almacenar o guardar información que queremos que ahí permanezca, no que se borre cuando se reinicie el equipo. Y por otro lado, también tenemos la memoria RAM. La memoria RAM es una memoria volátil, es decir, una vez tú apagas el equipo o lo reinicias, todo lo que existía ahí se desaparece. Se utiliza la memoria RAM para precargar información, ya que esta es mucho más rápida que la memoria que no es volátil o la memoria de almacenamiento. Nos permite interactuar de manera más fluida entre diversas aplicaciones, sin necesidad de estar tardando el tiempo en cargar estas aplicaciones una y otra vez. Entraremos ahora sí propiamente en materia. ¿Qué es Python? Es un lenguaje de programación cuya sintaxis favorece generar un código legible. Algunas de sus características principales son las siguientes. Es multiparadigma, es decir, soporta varios estilos de programación. Multiplataforma, es compatible con varios sistemas operativos incluyendo Linux, Windows y Macintosh. Es de tipado dinámico, es decir, el tipo de dato de una variable puede cambiar durante la ejecución. Es interpretado, es decir, se requiere un programa que interprete y ejecute el código, por lo cual no es compilado. Actualmente se encuentra en la versión 3.x, la cual no es compatible con las versiones anteriores, es decir, con Python 2. Pongo 3.x porque existen varias versiones como 3.6, 3.7, 3.8, etc. Ahora veremos qué es una variable. Es la manera de instanciar un segmento de la memoria RAM a través de un nombre. Las variables deben cumplir ciertas normas para poder generar estos nombres. Las variables deben empezar con una letra, por ejemplo edad que empieza con la E mayúscula o altura que empieza con la A minúscula, peso que intercambia mayúsculas o minúsculas, o México 2017, donde los números pueden ir en medio o al final pero no al inicio de las variables. Otro ejemplo es piña. Algo a tomar en consideración es que edad con la E mayúscula o edad todo en minúsculas son variables diferentes. Es decir, Python es susceptible a mayúsculas y minúsculas. ¿Qué no son válidos? Por ejemplo, empezar una variable con guión bajo. Tener algunos caracteres como el símbolo de gatos tampoco es permitido. Como les dije hace un momento, empezar con un número no es permitido. Y hay que evitar utilizar palabras como for. Esto ya que for es una palabra reservada. La tabla muestra algunas de las palabras reservadas en Python. Estas palabras ya tienen un uso específico y por lo cual hay que evitarlas como nombres de variables. A pesar de que Python es de tipado dinámico, hay que conocer que dentro de Python existen distintos tipos de variables. Entre los tipos más importantes se encuentra integer, que son números enteros, el float o flotante, que son números decimales, ya sean positivos o negativos, el boolean, que son únicamente valores posibles son verdadero o falso, y existen otros tipos de datos que almacenan un conjunto de datos, como son el string, que es una cadena, las tuplas, las listas y los diccionarios, los cuales veremos a profundidad más adelante.
Una cuestión muy importante que hay que tener en consideración a la hora de programar es que la operación de igual es un poco diferente en programación. Hay que verlo más como una definición o una asignación. Es decir, en matemáticas utilizamos el símbolo de igual y este símbolo o esta operación es conmutativa. X es igual a Y es lo mismo que decir Y igual a X. Es decir, existe una conmutatividad en esta operación. Pero en programación esto no sucede. Para contrastar la diferencia, hemos puesto el siguiente ejemplo, donde el único cambio está en la tercera línea. Primero, asignamos a X el valor de 2, posteriormente a Y el valor de 3, y a X ahora le asignamos el valor de Y. Hay que recordar que el último valor que tuvo Y fue 3. Por lo tanto, del lado izquierdo, X terminó con el valor de 3, y de igual manera Y terminó con el valor de 3. Ahora en el ejemplo del lado derecho empezamos de igual manera asignándolo a X el valor de 2, a Y el valor de 3 y por último a Y le vamos a asignar el valor de X. Este es el cambio que les había mencionado. El impacto que tiene ahora ya asignar el valor de X es que X terminó con el valor de 2, por lo cual ambos en este resultado del lado derecho van a terminar con el valor de 2. Ahora pasaremos a los operadores aritméticos que están soportados dentro de Python. En primer lugar, tenemos la suma, donde coincide la operación como en matemáticas. El ejemplo que tenemos aquí, 5 más 2, y el resultado es 7. El siguiente es la resta, donde 5 menos 2 es 3. La multiplicación, 5 por 2 es 10, y la división, 5 entre 2 es 2.5. Aquí tenemos el primer operador que a lo mejor es un poquito diferente, que es el redondeo hacia abajo o también conocido como división entera, donde 4 entre 2 división entera nos va a dar de resultado 2. 5 entre 2 división entera, 5 entre 2 es 2.5. Sin embargo, como es división entera, el punto 5 lo eliminamos y queda al igual que la vez pasada en 2. Hay que tener cuidado con este operador, porque veamos, si solo le cambiamos el símbolo a menos 5 entre 2 división entera es menos 2.5. El redondeo hacia abajo, en este caso, es menos 3. Luego la exponenciación o las potencias se representan con doble asterisco, 5 al cuadrado es 25, y este último operador es el que veo que más ruido les causa. Módulo o también conocido como residuo. En este caso 5 módulo 3 es el equivalente a dividir 5 entre 3, que es 1, nos quedamos hasta ahí, la parte entera, y el residuo de la operación es 2, que es el resultado de esta operación. En Python, al igual que en las matemáticas, los operadores aritméticos tienen cierta prioridad. Aquí no hay mucho que enseñar, ya que la prioridad es la misma que se emplea en matemáticas, es decir, primero está la exponenciación, luego la multiplicación y por último la suma y la resta. Cuando hay empate en las prioridades se resuelve por el orden de las operaciones, es decir, de izquierda a derecha. Para resolver explícitamente el orden o la prioridad específica se usan paréntesis. ¿Qué prioridad tienen los operadores de módulo y división entera? Bueno, esto les corresponde a ustedes investigarlo en Tony para ver qué prioridad tienen estos operadores. Aprovecho que viene este ejemplo para hacer un pequeño paréntesis. Cuando en la presentación venga un ejemplo, este será incluido en el mismo video. Sin embargo, cuando en la presentación venga un ejercicio, este vendrá en otro video aparte. Primero hay que asignar a la variable edad el número 18. Esto se realiza escribiendo una variable edad del lado izquierdo y asignándolo a través del símbolo igual el número 18. Luego hay que asignarle a la variable nombre el nombre de Pedro. Esto se hace de igual manera creando la variable nombre y asignándolo con el símbolo igual. Sin embargo, vean, Pedro va entre comillas. Es importante esto, ya que si no le pusiéramos comillas, el intérprete creería que le estamos asignando a la variable nombre otra variable que se llama Pedro, lo cual no es lo que queremos. Lo siguiente es cambiar el valor de la variable nombre a Pedro, pero ahora vean Pedro con mayúsculas. Esto simplemente consiste en nuevamente poner la variable nombre del lado izquierdo y usar el símbolo de igual y ahora poner Pedro entre comillas, pero en este caso
la P va con mayúscula. Ahora por último vamos a hacer un cambio, vamos a sumarle 1 a la variable edad. Edad, vean, ya fue asignada como 18. Esto lo conseguimos de la siguiente forma. Del lado izquierdo ponemos edad es igual a edad más 1. Lo que quiere decir esto es, en la variable edad vamos a asignarle el valor de edad, que era 18, y le sumaremos 1, dándonos como resultado el valor de 19. Ahora veremos unas funciones muy importantes, que son las funciones de entrada y de salida. Empezaremos con la función print. La función print nos permite desplegar el valor de la o las cadenas o variables que se encuentren dentro del paréntesis. Por ejemplo, x es igual a 5 en este programa, y igual a 3. Y si escribimos print entre comillas hola mundo, estamos indicando que es un string, entonces nos desplegará en la terminal hola mundo. Si ahora hacemos print 1 más 1, esto no es una cadena sino un número, por lo cual primero lo resolverá y mostrará un 2. Si hacemos esta forma un poquito más compleja, vemos print es 10 más 10 y luego igual, todo esto entre comillas, lo que indica que es una cadena. Luego hay una coma, esta coma significa va a haber otro elemento. Ese elemento deberá ser separado por un espacio aquí. Y va a resolver ahora 10 más 10, lo que nos da el primer segmento 10 más 10 y un igual lo escribe tal cual. ¿Por qué? Porque es una cadena. Sin embargo, después de la coma resuelve 10 más 10 y lo que va a escribir es un espacio y luego el número 20. Ahora en este caso tenemos print y primero tenemos un string que dice x espacio igual y después de la coma tenemos la variable x. Si vemos nuevamente transcribe lo que está en el string tal cual a la hora de mostrarlo, sin embargo cambia el valor de la variable x, no escribe una x sino escribe literalmente lo que contiene x, que es un 5. Por último, de manera similar, lo hacemos con la variable y. Otra función importante a ver es input. La función input nos permite capturar información que el usuario teclee a través de la terminal. La función input, al igual que la función print, puede tener un mensaje dentro del paréntesis. Pero a diferencia de la función print, este deberá ser solo una cadena. No podremos utilizarlo de separar dos variables o dos cadenas a través de una coma, ya que si lo hacemos nos dará un error. A continuación pasaremos a Tony para mostrar algunos ejemplos. Antes de empezar con los ejemplos de input, quiero hacer una pequeña aclaración con respecto a la función print. Por ejemplo, si en la terminal escribimos print de 1 más 1, y damos enter nos va a mostrar un 2. De manera análoga, si escribimos directamente 1 más 1 nos va a mostrar un 2. Sin embargo, esto no pasa cuando estamos en el editor. Si escribimos print de 1 más 1, y le damos a ejecutar, nos muestra un 2. A diferencia, si solo escribimos 1 más 1 y le damos a ejecutar, no muestra nada. Esto nos sirve para tener un poquito de control de la salida de que va a mostrar al ejecutar un programa en terminal. Retomando los ejercicios con la función input, empezamos escribiendo x es igual a input, escriba un número. Vean, lo que está dentro del paréntesis, que es escriba un número, es lo mismo que nos muestra en terminal y se queda esperando a que tecleemos algún texto o número y demos enter. Regresamos al editor, vamos a modificar un poquito el texto para darle mejor presentación. Le vamos a agregar 2 puntos y le vamos a poner un espacio. Para cuando lo ejecutemos, quede más claro un poquito la separación entre el número que está agregando y el texto que está solicitando. Abajo, ahora asignaremos a y nuevamente con la función input le pediremos al usuario que escriba otro número. Bien, ahora nos está esperando, escribimos un número y luego otro número, que fue en este caso 5 y 4. Si quisiéramos mostrar el resultado de la suma de estos números, podríamos utilizar la función print y poner x más y. Escribimos los números. Sin embargo, vean, el resultado que nos mostró es 54. Y nosotros hubiéramos esperado a lo mejor que 5 más 4 nos diera 9. Esto es porque, veamos, tecleamos la función type que nos dice qué tipo de dato es un número
y nos dice que ambos son strings. Y cuando usamos la operación de más en strings, lo que hace es una concatenación, es decir, pone un string al lado de otro. Si quisiéramos hacer la suma, primero tendríamos que convertir estas dos variables a entero. En este caso, int de x lo que hace es convertir x en un número entero, sería el 5, y luego int de y convertiría el 4 en un número. Y ahora sí aplicaría la suma de 5 más 4, que en este caso da 9. De igual manera podemos modificar nuestro código, donde sabemos que input nos regresa un string, y ese string lo vamos a convertir en un entero antes de asignarlos a las variables x y y. De esta forma, cuando ejecutemos nuevamente el programa, podremos ver que el resultado que nos dará ahora sí será un número. 10 más 15 es 25. Pero ¿qué pasaría si los números que estamos escribiendo fueran decimales? Por ejemplo, el 5.5 aquí ya nos dio un error. Un número entero no esperaría que existiera un punto. Para ello también podemos convertir los números en flotante. Los tipos de datos flotantes sí aceptan decimales. Entonces, por ejemplo, ponemos 5.5 más 3.3 es 8.8. Para cerrar este video, finalizaremos con un ejercicio. Recordemos que la respuesta del ejercicio se encontrará en otro video. El ejercicio consiste en lo siguiente. Leer un número usando la función input, similar a lo que acabamos de ver. Dicho número deberá ser real y distinto de 0, es decir, puede ser un número positivo o negativo, entero o decimal. Deberemos guardarlo en la variable n y convertirlo a flotante. Una vez hagamos esto, deberemos realizar 3 acciones. Lo podremos hacer en un mismo archivo o en diferentes archivos de Python. Primero, redondear el número hacia abajo. Segundo, redondear el número hacia arriba. Tercero, redondear hacia abajo el número y si el número ingresado es par, mostrar 1. Si es impar, mostrar 0. Es importante que estos ejercicios los realicen únicamente utilizando las funciones que vimos y las operaciones aritméticas. Les sugiero se den el tiempo de intentar estos ejercicios antes de ver la respuesta en el otro video. Con esto cerramos esta presentación, espero haya sido de su agrado y estoy atento a los comentarios.